Hey everybody. Bendiciones. There we go. How's everybody doing? Put a message in right there. I know, right? That's a hit. I know, it's a good song. ¿Cómo están en esta preciosa mañana? Bendiciones a todos. Good morning. Les mandamos un saludo virtual y un abrazo virtual a todos allá en sus casas donde están. Esperemos que hoy en este día estén teniendo un día precioso que el Señor nos ha regalado. ¿Cómo están en esta mañana? Escriban ahí en los comentarios. Queremos saludar a todos que nos están sintonizando en esta mañana. Ya, mándenos un mensaje. Nos gusta escuchar de ustedes. Saber cómo están, cómo la han pasado esta semana. We want to know how you've been doing this week. What you've been doing. What's new in your life. ¿Qué hay de nuevo? I hope everybody's taking advantage of this time being home and doing something different, something new. Espero que todos estén haciendo algo diferente, algo nuevo con este tiempo extra que tienen en sus casas. Los extrañamos a todos, right? We miss all of you guys. And so it means a lot to us when you guys reach out and you say hi or you let us know how it's going. ¿Verdad? Los extrañamos y nos gusta escuchar, ¿verdad? Que todo va bien con su familia o que la están pasando bien. So, mándenos ahí, escríbanos. Ya, si no le duelen mucho los deditos ahí, un mensaje rápido. Oops, did I hit something? Yeah, I think I hit something. Sorry about that. En vivo y en directo. We're live. I think I say that every week. Yes, you do. Yeah, estamos en vivo. Just another example. Rosie, any words? Bendiciones a todos. Como dice Felipe, los extrañamos grandemente. Extraño las clases del domingo en la mañana. Eran mis favoritas porque podíamos tener comunión y con todos los jóvenes, las mujeres con la pastora, los hombres con el pastor y yo con los jóvenes y ellos con los jóvenes adultos. Era un tiempo extraordinario y podíamos mirar cómo hemos crecido cada uno separado y después unánimamente como una iglesia. En esta mañana vamos a adorar al Señor. Sabemos que el Señor está aquí, está en sus hogares y Él está en todo lugar. So, ahí donde están, ¿por qué no levantan sus manos y denle gracias al Señor? Sí. Padre Celestial que estás en los cielos, te damos gracias, Señor amado, por esta preciosa mañana que tú nos has dado, Señor. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria, Señor. Solo tú, Señor, eres merecedor de toda la honra y toda la gloria, Señor. Te exaltamos, Señor. Aún, Señor, de nuestras casas, en cada uno de nuestros hogares, Señor, levantamos nuestras manos, Señor, y te adoramos solamente a ti, Señor, porque solo tú eres digno, Señor, de recibir toda la honra y toda la gloria, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Jehová. Gracias, Señor, por tu protección, Señor, sobre cada uno de nosotros, Señor. Gracias por cuidar de nosotros al salir, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres fiel a tu palabra, donde dices, Señor, que tú guardarás nuestra salida y nuestra entrada, Señor. Te damos gracias por esta mañana, Señor, y por cada persona que nos está viendo en este momento, Señor. Bendícelos, Señor, ahí desde donde ellos nos están viendo, Señor. Gracias te damos, Señor. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Amén. So, una vez más, bendiciones a todos los que nos están sintonizando. Los extrañamos. Les mandamos un abrazo desde aquí. So, esperemos que todos estén bien en esta mañana. ¿Cómo pasaron la semana? En esta semana, ¿cómo la pasaron? Sabemos que hay muchos lugares que ya están abriendo. La gente poco a poco está empezando a salir. Ayer intentamos ir a la tienda y parecía que era Navidad. Right? Yeah, y la lluvia, right? Estaba difícil también salir con la lluvia. But yeah, it's been crazy. Creo que la gente ya está desesperada por salir otra vez. Pero tienen que traer su máscara, sí, ¿verdad? Por mi salud, por su salud. Hay mucha gente que no. Yo fui al Dollar Tree ayer, estaba lleno. Y yo decía, todavía tenemos que ser 6 feet apart, okay, guys? For real.
Yeah. Más, It's like, I love you, but, you know, your shirt or something. Dios se bendiga de lejos. Right. De distancia. Por favor. So do you want to give Larga distancia. do you want to give some shout outs? Let's take a look here. Bendiciones a la pastora que nos está viendo. Bendiciones a Rosy también, que mandó un mensaje. I'm just- Bendiciones a José Antonio Salgado. Bendiciones, Amen. familia. Un gusto, un placer ahí toda la familia que nos está sintonizando. Muy buenos días a todos, ¿verdad? Todos los pastores que normalmente sintonizan. God bless all of you family, AP Church family. La iglesia, ¿verdad? Por supuesto, la familia de la iglesia AP. Y todos los demás que van a ver este programa. Sabemos que, ¿verdad? A veces después chequeamos los números y hay más de centenas de gente que Sí. mira esto y alrededor de todo el mundo. So, you know, it means a lot to us. Sí. Ya les mandamos saludo. Significa mucho para nosotros que puedan pasar este tiempo, ¿verdad? Y poder aconsejarnos el uno al otro, motivarnos, ¿verdad? Animarnos. Y animarnos siempre poniendo la mirada en nuestro Señor. Right? Ese es el propósito de todo esto. So, en esta mañana queremos hablar y compartir con ustedes una vez más, como decimos, que ya las tiendas están empezando a abrir y muchas cosas están empezando a transitir en lo que era lo normal antes de todo esto. So ya hay más gente saliendo. Hay muchas personas que quizás todavía puedan sentir un poquito de temor al salir a la tienda o regresar al trabajo, al empleo, ¿verdad? Porque muchos de nosotros hemos estado trabajando desde casa. So, en esta mañana queremos compartir con ustedes el tema de intercambiando el temor por la fe. En inglés es un dicho que ha sido muy popular, que he escuchado en inglés, replacing fear with faith. Amen. So, y esto va a estar basado en el libro de Primera de Samuel. So, ahí si usted puede ver, si tiene su Biblia, vamos a leer sobre la vida de David y Goliat. Yo sé que todos hemos escuchado esa historia, ¿verdad? Yeah. Desde niños. Lo vamos a interpretar en este caso reemplazando el temor con la fe. So, una pregunta, y ustedes saben que yo siempre tengo preguntas aquí para mis hermanos aquí. So, quiero preguntarles esta pregunta. How do you handle fear? ¿Cómo se me olvidó el español? ¿Cómo en el tema del temor, cómo how do you handle it? Like, ¿cómo, cuando tienes temor a algo, qué haces con ese temor para no sentir temor? I knew the answer to this. Ya sabía que iba a decir, pero se me olvida. Lo primero diría yo es tratar de ver qué es la solución, mantener la calma, right? I try to remain calm, figure out a situation. Pero iba a decir yo en el grado de seriedad, right? Del temor, de la situación, depending on the level of fear or of the situation. Sobre todo, mi respuesta siempre va a ser acudir a Dios. Sí. It's always going to be, my best response is to seek God. Mi mejor respuesta va a ser esa, buscar a Dios. Sí. Yeah. La mía fuera lo mismo, buscar a Dios. Pero cuando primero siento el temor, digo, ¿dónde está mi corazón en este momento? ¿Y por qué tengo temor? Tengo que mirar el root of the problem, la causa por todo, y reposicionar mi fe y mi corazón para estar enfocado en Dios y no en la situación o el problema. Porque en el momento del temor, uno puede sentirse vulnerable a ese temor, y en ese momento uno tiene que hacer la decisión de decir, voy a confiar en Dios, porque aquí en mis fuerzas yo no puedo,
porque tengo temor. Ujú. So, mi respuesta también sería igual a la de ustedes, que confiar en Dios, orar, ver su palabra y ver la calidad del temor, porque hay niveles, ¿verdad? Como hay personas como yo que tenemos temor a las cosas altas, Alturas. alturas. Mm. O quizás un temor como en este caso salir a las tiendas. Y no estamos diciendo, ¿verdad?, que salgan y hagan esto y lo otro, no, tengan cuidado siempre. Solo decir que eventualmente vamos a tener que regresar al lugares de trabajo si, no, si hemos estado trabajando de casa. Vamos a tener cómo es que entramos y nos despojamos de ese temor. Vamos a leer unos versículos en Primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a empezar con el verso 4. ¿Ok? Dice así: Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. En inglés dice, a champion named Goliath, who was from Gath, came out of the Philistine camp. His height was 6 cubits and a span. So, quiero enfocarme en una palabra que dice aquí en el versículo. Dice que salió del campamento los filisteos un paladín, o sea, en inglés dice un campeón, a champion. Y eso, esa palabra si lo leemos despacio, dice que era, en inglés dice un campeón llamado Goliat. So, para mí, al leer y escuchar esta palabra, un campeón es quién? Alguien que tiene experiencia, que no es su primera batalla. Victorioso. Yeah, Ujú. exactly. So, la Biblia, al describir Goliat, primero dice que era un campeón, un paladín que ya tenía experiencia. Y dice que su altura era 6 codos y un palmo. Cuando yo lo busqué en el internet, when I googled it, dicen que quizás su altura era de como de 7 a 8 pies de altura. That's pretty tall. Yes. So, no era una persona pequeña, era una persona que era bien alto. So, vamos a seguir leyendo. Verso 5 dice, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla. Y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Wow. En inglés dice, he had a bronze helmet on his head and wore a coat of scale armor of bronze weighing 5,000 shekels. Wow. Imagínense, 5,000 ciclos de bronce. O sea, no era una chamarra light, era 5,000 ciclos de bronce. Verso 6 dice, sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Verso 7 dice, el asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Verso 8 dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Verso 9 dice, si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él, yo lo vencería, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Ok, so vamos a enfocarnos un poquito en
en las palabras de Goliat. Ok, so la Biblia describe la altura de Goliat, describe lo que traía puesto. Ujú. So, a pesar de que era grande en altura, me imagino que pesaría que unos 300 libras. Oh, yeah. Yo creo que Fácil. más, porque ahorita busqué 5,000 shekels, Ajá. es 125 pounds, Wow. libras. Wow. Eso es como una persona ahí en sí. Wow. Y ese era La armadura. Yeah. Yeah. So he's probably like 300-400 pounds. Ujú. Wow. Y que no dice la altura ahí, será unos 10 pies de altura, dijera, porque What is it? hay, It said, sorry. no, you're good. you're fine. En lo que lo buscan ellas, hay estudios que dicen que han encontrado huesos de gigantes. No sé si alguno de ustedes ha escuchado eso. Archaeologists have found giant-sized bones. Porque si usted estudia el Génesis, habla de gigantes, habla, ¿verdad? El Viejo Testamento. Yeah, exactly. 9 pies y 9 pulgadas. Wow. Son casi los 10 pies que mencionaba yo. Ujú. Han encontrado huesos, y no solo eso, no solo huesos, sino ciudades enteras de gigantes. Y han encontrado camas y cuartos donde la cama era de largo como para una persona de 10 pies de alto, imagínense. Wow. So, yeah, hay mucha evidencia, there's a lot of evidence que los gigantes existieron y eran hasta de 10 pies de Yeah. altura, Ujú. 10 feet tall. Yeah. Yeah. Ya, y como decíamos que su armadura traía ese bronce, Mhm. y luego dice que sus piernas traían grebas de bronce, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. Wow. E iba su escudero delante de él. So, a pesar de traer esa Armadura. de bronce, luego traía como un escudo enfrente, y luego Ujú. en sus rodillas. So, He's a big guy. Yeah. Muscles. Yeah, Yeah. Era un hombre grande. Yeah. So vamos a enfocarnos en lo que él les dijo a los israelitas en sus comentarios, en su speech. Ujú. Dice que se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y dice, nomás el primer versículo del 9 dice: si él pudiera pelear conmigo y me venciere. ¿Ok? So quiero hacerles una pregunta. ¿Ok? En las palabras que dijo el Goliat, el gigante, se escucha como que él sabe que no puede ser destruido. En ese momento, él empezó how do you say the word taunt in Spanish? Casi como Perjudicar, I guess. sí, Right? a los israelitas con Amenazar. amenazar con pensamientos de Google temor. Translate. ¿Ustedes creen que desde ese momento el temor puede, ¿qué es la palabra que usaste? Como Perjudicar, amenazar los pensamientos y las acciones de una persona? O influenciar. right? Ya, Burlas. burlas. Yeah, burlas. ¿Ustedes creen que las palabras que dijo Goliat quiso amenazar a los israelitas Ujú. con temor? En sus mentes y aún en las acciones eso puede afectar. Ujú. ¿Piensan ustedes que eso es lo que él estaba tratando de hacer cuando él dijo estas palabras? Quería confundirlos todos, porque las emociones de when someone taunts you, te enojas, cuando te hacen burla te enojas, pero también tienes miedo porque está gigante, so tienes tantas emociones que puedes hacer algo que no estás planeando, y él quiere que no hagas algo que you're not planning to do. Casi you're que not los quería paralizar con temor. They Yeah. wanted to paralyze them with fear.
Y otra cosa aquí, que siendo un campeón, le va a gustar el pelear, Oh, porque yeah. él sabe que va a ganar. Pero en este caso, ¿verdad? Si él podía ganar sin aún usar su espada, pues más fama iba a recibir él, Ujú. más popularidad, más crédito, porque y pudiera decir, no tuve ni que levantar mi espada para ganar esta batalla. Sí. Hubiera sido una gran vergüenza para los israelitas. Ujú. Yeah, exactly. Okay. So vamos a seguir leyendo verso 10 al 11. Dice en inglés, Then the Philistines said, This day I defy the armies of Israel. Give me a man and let us fight together, or each other. On hearing the Philistines' words, Saul and all the Israelites were dismayed and terrified. Okay. En español Sorry, my verses are a little laggy today. dice, en español dice, Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. okay. So aquí podemos ver que las palabras, que las amenazas de Goliat empezaron a atemorizar a los israelitas. Porque dice en el verso 11, dice, oyendo Saúl y todo Israel. O sea, no solamente era Saúl, sino que todos los que estaban peleando en esta batalla. Cuando oyeron estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Ni habían empezado a pelear. Con solo ver al gigante y escuchar sus palabras ya tenían miedo. So, ustedes, al escuchar las palabras de Goliat, el tono en que está diciendo estas palabras, ¿ustedes creen que Goliat pensó que esta batalla iba a ser fácil? Ya, definitivamente, como ya dijimos, right, que él quería vencer con el mínimo riesgo. I mean, considera lo que él dijo, que ni tan siquiera hubieran tenido que pelear ambos ejércitos, sino solo el mejor de cada uno. No sabemos la that's condición true. del ejército filisteo, right? ¿Qué tal si ellos estaban debilitados? Y él dijo, pues yo me voy a tomar esta carga sobre mí, right? Y al cabo de todos modos no sirven ellos, right? They're weak, son débiles. So, I mean, no sabemos la situación, pero no cabe duda que él tenía completa confianza en su fuerza. Porque, y no solo él, sino el rey filisteo también y el ejército filisteo, porque ellos decían, no, pues podemos confiar en él se va a encargar de esta guerra, you know, de esta batalla, y no tenían duda ellos tampoco de Goliat, que él iba a vencer. Y también se puede ver que él nunca ha perdido. So Yeah. they were like, he's never lost. No hay que preocuparnos de eso. Ya, porque acuérdense que en aquellos tiempos no era como el boxeo o el UFC, que el que perdía, nomás lo van a vendar y a la próxima. En aquel tiempo el que perdía, And then they would hold it up. muy buen punto de Rossi, que dice que no había perdido batalla, porque si hubiera perdido no estuviera vivo. Yeah. No tuviera el título del campeón. Yeah. Wow, undefeated. Yeah. Clearly. Undefeated. Los músculos. Right? Right? Ok, so dice el versículo que cuando Saúl y todo Israel escuchó estas palabras, que se turbaron y tuvieron miedo. So, ¿ustedes creen que las palabras pueden turbar la mente y el corazón de alguien? Yo digo que sí, porque muchas veces el temor a la situación es peor que la situación. Yes. Bam. Porque tu mente Drop the empieza a decir, ¿y qué pasa si sucede esto? ¿Y luego qué voy a hacer cuando, you know? Miles de y esto puede pasar. Escenarios. Right? Yeah. Que uno mismo crea en su mente. Yeah. Y hay que esto, y hay que si se me enferma el niño, y hay que, you know, y muchas cosas que no van a pasar. Pero como dicen muchos escolares y pastores, dicen que la mente es el campo de batalla. Yeah.
y el enemigo te va a aventar dardos a la mente. Entonces, tú no puedes prevenir esos dardos que lleguen, pero sí puedes prevenir o controlar tu reacción a esos dardos. No puedes tú jamás controlar la situación, pero sí puedes controlar tu actitud ante esa situación. Sí. Yeah. So, por eso una vez hice una predicación, un tema que le puse que no seas un termómetro, sino un termostato. No sé si se acuerdan. Yeah. Right? Don't be a thermometer, be a thermostat. Porque un termómetro cambia con el clima, sube y baja con el calor, el frío. Pero el termostato tú lo pones en tu casa, boom, ahí se queda. No importa si está caliente o está frío afuera, se queda en el mismo punto. Así tienes que ser tú, ¿verdad? Confiar en el Señor, poner tu fe en Él, tu confianza, y pase lo que pase, tú andas volando sobre la tormenta. Ya, no te preocupes de esas cosas. Yeah. Bien, y si nosotros como hijos de Dios amamos a Dios y Él nos ama a nosotros, no puede haber temor en nosotros, porque el perfecto amor de Dios saca todo temor. So, tenemos que estar confiados en Él, que Él va a cuidar de nosotros en cualquier situación, en cualquier miedo que nos quiera entrar, ¿verdad? En especial en estos tiempos que estamos viviendo. Porque en el trabajo, lo voy a usar como ejemplo, muchas de mis compañeras, cuando tenemos juntas con ellas, dicen que tienen temor a esto o a lo otro y que hacen cosas, hacen cosas que nos enseñan que tienen miedo. Y decimos, ¿verdad? Ok, pues tenemos que confiar en Dios y orar que Él nos cuide, porque Él cuida de nosotros, hay que confiar que Él está con nosotros. So, vamos a seguir leyendo. En versículo 12 dice, y David era hijo de aquel hombre efrauto de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los hombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Verso 14 dice, y David era menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Verso 17 dice, y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora pues tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. So, vamos a parar ahí por un momento. Dice aquí que en estos versículos que estábamos leyendo, que había un muchacho, un joven llamado David, y su padre era Isaí, que tenía 8 hijos. Los primeros 3 estaban en la guerra. Ellos estaban con Saúl, so ellos eran experimentados en la guerra. So, el papá de David mandó a David que le llevara comida a sus hermanos y a ver si ellos estaban bien. ¿Ok? So, verso 19 dice, y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ala, peleando contra los filisteos. Verso 20 dice, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda,
Se fue con su cargo como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, y daba el grito de combate. Verso 21 dice, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Verso 22 dice, entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el baje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Verso 23. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. So, una vez más aquí en este último versículo, vemos que una vez más la Biblia nos recuerda que Goliat fue un campeón. Y David, cuando él fue a ver si sus hermanos estaban bien, dice aquí que él empezó a escuchar las amenazas de Goliat. ¿Ok? So, acuérdense que los israelitas estaban en constante combate y estaban escuchando estas palabras y mirando al gigante. So, en este último versículo dice una palabra muy interesante. Dice que David oyó a Goliat. No dice lo miró y vio, sino que dice oyó a Goliat. So, la pregunta que les quiero hacer a ustedes es si David hubiera visto al gigante primero, ¿creen ustedes que él hubiera tenido temor al verlo? Porque dice aquí que él lo oyó, que a mí me quiere decir que no lo había visto primero. Ujú. Muy buena observación. Yeah. I So, didn't catch that one. if David had seen him first, you think it would have terrified him. Man. Sí, porque el oírlo pues daba, como dice, un sin límite a la mente para imaginar lo más peor, ¿verdad? Imagínate porque David era un joven, no era un adulto, Ujú. era el más pequeño. Yeah. Y escuchar no solo voz de hombre, pero voz más ruda de Right. gigante y amenazante, Yeah. Vengan con su más grande campeón, I mean, imagínate. Yeah. No era algo que se escuchaba todo el tiempo y mucho menos, right, amenazando. Yeah. No, y luego entre los montes, porque acuerden que en aquel tiempo aún el combate era específico. Ellos encontraban un valle plano y cada ejército se ponía en un lugar y mandaban un mensajero solo para traer mensaje y a ver si había un acuerdo entre los dos ejércitos, quién se iba a dar por vencido o si iban a pelear. Ujú. Los reyes no salían a menos que fuera necesario. So imagínate Goliat en el centro de este valle y esa voz rotunda y golpeaba y se repetía Yeah. y era una voz que se expandía en todo el valle y repicaba, por decir, en todos los montes que Todos. estaban alrededor. Yeah. Eran como bocinas que reflejaban Yeah. y se escuchaba más grande todavía. Sí, Imagínate, five, yeah. Right? Yeah, exactly. I mean, te puedes imaginar. 10 alturas, pies de altura, Yeah. 300 libras, Armamento. Armor, he was- bronce. Ujú. Y ese escudo no cualquiera lo podía usar, acuérdate, porque David no podía ni cargar, y no sé si me estoy adelantando, No. He was custom pero made. David no podía cargar ni el escudo del rey, Yeah. mucho menos el de Goliat. Ya, si le caía el de Goliat hasta lo aplastaba a Pues sí, David. de seguro la misma altura. Ya, a mí imagínate, ya, como dice Rosy, la altura del escudo pudiera ser la altura de David. Ujú. Imagínate. Para que trayera toda esa armadura y poder caminar y perdón, básicamente pegarse el pecho diciendo yo soy el campeón, Yeah. you know? Mero, mero. Wow.
Y la lanza, pues era un árbol entero, ¿verdad? Y andaba representando su Yeah. tribu, su nación, or, Mhm. you know, Mhm. he was represented. Yeah. No sé qué clase de árboles, pero hay unos árboles prominentes, ahorita se me escapa, pero creo que es el cipre, pero no son árboles derechos. Entonces, si hay una lanza, tiene que ser derecho el palo. So, pudiéramos decir que la lanza era hasta de madera importada, pudiera ser de otro país. Imagínate, ¿verdad? Qué especialidad tenía Goliat. Yeah. Es tremendo, es muy interesante. Imagínense sus manos. Yeah. Is it true que tenía 6 dedos? Have you heard that before? No, I've never heard that before. Yo he escuchado eso que tenía 6 dedos. ¿Verdad? Yikes. No sé por qué, ¿no? Si tenía que Creature. contar más los muertos, no sé. Yeah. Pero así he escuchado yo también. Pero eso Wow. no lo apunten como Don't confirmado. quote, no Pero, lo... pero Google it, si yes. están interesados lo pueden buscar. Yeah, so es interesante que en el último versículo, el 23, leemos que dice que David oyó. Eso significa que no lo había visto primero. Yeah. Y aquí les voy con el backup, porque el verso 24 dice, perdón, dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Ujú. So David todavía no lo había visto. Man. Era un monstruo. Ya. Versículo 25 dice, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Ok, dice, el verso 26 dice, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? So quiero hacerles una pregunta. La respuesta de los israelitas al ver a Goliat fue diferente a la de David. Mhm. Porque en la voz de los israelitas, en el versículo 25, dice, ellos ya tenían temor. Se escuchaba en su voz porque ellos decían, en otras palabras decían, ¿no ves a este hombre que está saliendo? Él está provocando a Israel. Pero ¿qué fue la respuesta de David? Dice, el último versículo, el 26, dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? So, quiero que nos enfoquemos en la respuesta de David y de los israelitas. La respuesta de ellos fue diferente, porque acuérdense que ellos ya habían estado con Goliat, lo habían visto, habían escuchado sus amenazas, pero como que David no tenía temor en su corazón. Él decía, ¿quién es este hombre para que provoque al Dios viviente? So él como que no había temor en su corazón. Él ya confiaba en el Señor. So, vamos a seguir leyendo. Vamos a ir al verso 32. Dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Verso 33 dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho,
y él un hombre de guerra desde su juventud. Verso 34 dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Verso 37 dice, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Wow. So una vez más, David no tenía temor en su corazón. Él estaba confiado en Dios. So, por eso la respuesta de él, todos alrededor de él tenían temor, pueden decir, ya estaban como defeated. Ellos ya no sabían qué hacer, pero David sabía en quién él había confiado, porque acuérdense que David era un muchacho y Saúl, aún el rey Saúl, como que casi que se quiso, no burlar, pero decir, tú eres un muchacho y tú piensas que puedes pelear contra el filisteo. Sí. Like, quizás el Saúl pensó, no, este muchacho no va a poder hacerlo. So, ¿ustedes creen que Dios puede usar a cualquier persona a cualquier edad? Sí. Sí. Definitely. You know. Yeah, Y exactamente. No hay, nuestro Dios no tiene límites. Él puede usar a los niños, a los jóvenes, a cualquier persona. Él puede usar. ¿Nuestro Dios tiene límites? Does our God have limits? Not at all. No, Él no tiene límites. Él es el Dios todopoderoso. Y cuando nosotros confiamos y ponemos nuestra confianza en Dios, Él sale y Él pelea por nosotros. ¿Ustedes piensan que con la respuesta que le dio David al rey Saúl, Él ya había ganado esa batalla? Yo pienso que sí. Porque él ya en su corazón y en su mente, él ya estaba confiado que el Señor iba a pelear por ellos. So, él no dejó que ningún pensamiento de temor, ni tan grande que se miraba el gigante, él no dejó que eso lo desafiara, sino que él puso su mirada y su confianza en Dios. Y acuérdense que David era un muchacho joven. Él no tenía experiencia como sus hermanos en combate. Él era un muchacho que él guardaba de las ovejitas, pero él las guardaba y las amaba porque dice que con sus manos él mató a los leones, a los osos, para guardar esas ovejitas. So, en su respuesta al rey Saúl, el verso 36 dice, fuese león, fuese oso. Y quizás podemos ahí poner estas palabras, fuese oso, fuese león o fuese cualquier gigante. Tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Amen. Esa debe de ser nuestra respuesta a cualquier pensamiento o situación de miedo o de temor. Que ¿quién podrá contra nuestro Dios? Nadie. Él no tiene límites. ¿Qué debe ser nuestra respuesta al temor? What should our answer to fear be?
Yeah. ¿Cuál será esa? Can you say it again? ¿Qué debe ser nuestra respuesta al temor o al miedo? Bueno, no compara con nuestro Dios tan grande. El problema no compara con nuestro Dios tan grande y ese temor tiene que huir, ese temor tiene que cancelarse, uno lo tiene que cancelar y no dejar que crezca o dejar que, crea habitación en nuestro corazón ese temor o en nuestra mente. Como dice David, con Dios todo se puede, con Dios no hay nada imposible, no importa qué grande la situación es, porque tenemos que recordar, como estamos hablando de qué grande es Goliat y todo eso, y muchos de los israelitas le dijeron a David, este no es tu capacidad, no tienes experiencia, estás joven, tu propósito es o has experimentado tus capacidades con osos, con leones o solo cuidar tus ovejas, no compara con la guerra. Y tenemos que recordar, guerra en esos tiempos es muerte. Si no ganas, mueres. No hay otra, okay, well, no gané, pero me voy a ir para casa. No gané, es muerte por mi nación, por mi familia, tratando de proteger a Israel contra estos filisteos, porque cuando los filisteos mataban a todos los israelitas en la guerra, digamos, ellos van a Israel, roban todo, matan o toman mujeres así como nada. So, es ganar o perderlo todo. Y David decía, no puede ser eso porque Israel es una nación escogida por Dios. Amen. Y Dios está cubriendo a Israel y Dios está protegiendo no solo a sus hijos, pero también a la nación. So David estaba confiando firmemente y estaba reverente hacia Dios porque decía no compara. Nunca en los versos nunca enseña que tiene miedo o temor. Eso también es una reverencia al Señor porque estamos diciendo we're acknowledging His full power. Estamos mirando el poder de Dios y no debemos de dudar de Él. Y cuando uno hace eso, Dios dice, voy a respaldar a mi hijo, voy a respaldar a mi hija y voy a enseñar mi poder y ella me va a dar la gloria a mí y Él me va a dar la gloria a mí porque Él dice, ok, este temor no compara con el Dios tan grande. Amén. Y agregando a lo que dice Rosy, que David ahí se escucha cómo él se está parando sobre la autoridad que tiene como hijo de Dios, porque una cosa es decir, pues, ¿verdad? Mira la actitud de Goliat, él venía hablando como de su propia fuerza, de su propia, por ser egoísmo, por ser campeón, right? Pero David no se paraba en eso. David no se paraba en su experiencia, no se paraba en su sabiduría. He was standing on his authority as a son of God. Se paraba en la autoridad como hijo de Dios. Y otra cosa es que él no provocaba, David no venía provocando la guerra, sino que era este hombre provocando la guerra. Y hay que entender eso también, right? Porque a veces nosotros queremos comenzar la guerra, la bronca, y luego que Dios respalde, y así no funciona, sino que aquí estaban ya en una situación literalmente de vida o muerte, no había otra salida, right? Más que pararse firme en la palabra del Señor. Entonces eso fue lo que hizo David y otra cosa, no lo buscó, no es que buscaba fama David. Él vino porque él quería servir al pueblo de Dios y porque todos los que sí tenían experiencia, no one was stepping up. Nadie se estaba parando en la brecha por el nombre del Señor. So, por eso es que David lo hizo y por eso es que Dios lo respaldó, porque se estaba parando para enfrentar a la amenaza que estaba enfrente del nombre del Señor y el pueblo del Señor. Imagínate al transcurrir, right, que tantos años y décadas el pueblo de Dios había sobrevivido muchas cosas. Sí. Habían sobrevivido 400 años de esclavitud en Egipto, habían sobrevivido otras batallas, ahora eran una nación, ¿verdad? El pueblo de Dios. Y ellos, ¿verdad? Tenían orgullo de llamarse hijos de Dios. So,
imagínate ahora esta amenaza, que estaba hablando de exterminarlos y borrarlos de la faz de la tierra o tomarlos como esclavos, como decía Rebeca. Exactamente. Eso iba en contra de la profecía que Israel sería su propia nación. Entonces Dios mismo no podía permitir eso, ¿verdad? En ese momento no podía permitir ellos volver a la esclavitud. Entonces Dios respaldó a David y David era de buen corazón. Y si usted conoce la historia de David después, ¿verdad? Él enseña cómo no era apresurado a la fama, no era apresurado ni aún al reinado, porque dice que, ¿verdad? Después Saúl lo miraba hasta como amenaza y cuando aún el pueblo clamaba que él fuera el rey, él todavía no se apresuraba para aquello. Aún cuando Saúl lo buscaba para matarlo, todavía David era respetuoso y honraba al titulado, ¿verdad? De rey. Quizás Saúl no merecía esa honra, pero David todavía, por respeto a autoridad que estamos hablando, porque en el reino de Dios hay que ver respeto a la autoridad. No porque uno esté más inteligente o no esté de acuerdo con lo que se hace en el reino de Dios, pero el reino de Dios todos, ¿verdad? Tienen que responder ante Dios. Entonces, si Dios está haciendo algo a través de su siervo, ¿quién somos nosotros para, ¿verdad?, ponernos en contra de eso? Por eso, tristemente, muchas iglesias sufren, ¿verdad? Pero en el verdadero reino de Dios no existe la contienda, la división. Todas esas cosas se eliminan porque uno entiende su lugar y entiende que Dios tiene la última palabra en todas las cosas y lo que es de Dios da fruto, ¿verdad? Y que todos somos accountable, todos somos, tendremos que responder al Señor por nuestras acciones. Entonces, ¿verdad? Viéndolo así, de ese esquema, no estamos pensando en solo el hombre, sino en que Dios está haciendo su obra y lo mejor que podemos hacer es respaldarlo, ¿verdad? Imagínate los discípulos cuando la mujer entró para lavarle los pies y ella era una ramera, una prostituta, ¿verdad? Y cualquier discípulo puede haber dicho, ¿verdad? Decían, pero Señor, ¿verdad? ¿Qué es esto? Y de hecho sí lo dijeron, pero Jesús lo permitió porque cabía en los más grandes planes que él tenía. Son de la misma cuenta nosotros, aunque no siempre entendamos los planes del Señor, hay que tener fe. Tener fe es confiar aun cuando no entendemos. Y la palabra fear en inglés, temor, fear is false evidence appearing real. Falsa evidencia apareciendo real. Entonces, si nosotros nos da tanto temor una situación, no estamos confiando en Dios, no estamos teniendo fe. ¿Dónde está la fe si está el temor ahí también? ¿Verdad? De la misma manera tenemos que confiar en lo que Él está haciendo, porque cualquiera pudiera decir, pero ¿por qué Dios permite que Goliat venga? O sea, hay que verlo aún más atrás. ¿Por qué es que Él permite que venga? ¿Verdad? Entonces, si Dios está con nosotros, ¿por qué no los mandó por otro lado? O sea, tienes que entender, ¿verdad? Y ponerte en los zapatos de la gente de ese tiempo y cómo se relaciona con nosotros. Y cualquiera pudiera haber dicho eso, ¿verdad? Incluso el rey Saúl estaba tirado ahí en la cama, él no iba a salir a pelear, ya prácticamente estaba ya sudando el último sudor de muerte prácticamente. Y también los israelitas que estaban peleando ellos no, y estaban pensando, yo no quiero morir, yo tengo mis planes, mis sueños, ¿verdad? ¿Por qué estoy aquí? Entonces era una ansiedad, una desesperación. Y David, ¿verdad? Llega y fíjate, todo está en el plan del Señor, el plan divino, porque él venía con una misión de alimentar a sus hermanos, pero era realmente la misión de Dios que él llegara ahí, porque era el único en que Dios podía confiar, que cuando llegaba el desafío, él iba a responder adecuadamente, ¿verdad? Y eso fue de enfrentar a esa amenaza. Y así debemos de pensar nosotros, ¿verdad? ¿Dónde está nuestra fe si estamos llenos de contienda, de temor y de división, ¿verdad? ¿Dónde está nuestra fe en lo que Dios está armando, ¿verdad? Si no apoyamos o si hablamos duda o hablamos contienda o división o hablamos
subyugando el liderazgo, cosas así. Entonces, ¿dónde está nuestra fe? Estamos perdiendo nuestro propio tiempo y a fin de cuentas dañando la obra y vamos a tener que responder al juicio de Dios. So, ¿verdad? Es algo para medir nuestro propio corazón y decir, Dios, lo mejor que puedo hacer es pedirle al Señor, Señor, guía mi corazón, porque el corazón, dice la palabra, es traidor, es engañoso, y a veces a nosotros se nos quiere salir la opinión o nuestros propios planes, pero porque no entendemos lo que Dios está tratando de hacer. ¿Verdad? So, todos tenemos que medirnos, no ante nuestros amigos, no ante los hermanos de la iglesia, sino ante la voluntad del Señor. Porque siempre podemos hallar amigos o hermanos de la iglesia que van a estar de acuerdo. Oh, sí, tienes razón, hermano. Y ahí empieza el chisme, empieza el problema, el pleito y la división cuando eso no viene de Dios, ¿verdad? Y todo lo que hace es obstaculizar lo que Dios quiere hacer. Cualquiera pudiera haber dicho, ¿verdad? Si Dios está con ustedes, entonces ¿por qué permite este gigante? Y yo respondo de la misma manera siempre, ¿verdad? Que si no hay problemas, si no hay contienda, si no hay obstáculo, entonces ¿cómo Dios se va a glorificar? No hubiera razón de orar, no hubiera razón de depender en Él, ¿verdad? So, Él permite esas situaciones para que Él tenga oportunidad de glorificarse y nosotros tener oportunidad de buscarlo a Él. Si no hay problema, si no hay espina en la rosa, no nos va a dar hambre, no nos va a dar deseo de buscar a Dios. Y no es que Dios nos desprecie, Él prefiere que vengamos de nuestra propia cuenta. Él dice, venid pronto y estemos a cuentas, dice el Señor. Él está invitando que vengamos y estemos a cuentas. Él no quiere mandar virus, no quiere mandarte enfermedad, no quiere mandarte, ¿verdad?, problemas de escasez financiera, ¿verdad? Pero cuando nos ama tanto que, ¿verdad?, Él ve que vamos rumbo a la perdición, a veces permite que vengan situaciones. No es que las mande, pero Él las permite para ver si así despertamos y abrimos los ojos. So hay que acudir. Yo vuelvo a decir esto y esto está muy fuerte en mi corazón esta semana, ¿verdad? Que Dios en este tiempo, aunque venga una solución a este virus, Él nos está llamando la atención. Está queriendo que todos reflexionemos y tomemos pausa en nuestra vida y reflexionemos en nuestra condición espiritual. Eso es la razón de este virus. Es para que cada uno reflexionemos en la condición de nuestra situación espiritual. No porque se acabe el virus significa que vas a volver a lo normal, tu vida normal, por decir, antes de este virus, ¿verdad? Tómalo como reflexión y dile, Señor, si en este momento vienes por tu iglesia, ¿estoy listo o no estoy listo? Porque si no estoy listo, Señor, enséñame dónde necesito arrepentirme y cambiar, porque quiero estar preparado. Porque lo que más quiere el enemigo es engañar al pueblo, que estén cómodos, ¿verdad?, y que todo está bien y estar, ¿verdad?, ahí buscando la timidez, un pie en el mundo y un pie en la iglesia, y cuando menos acordemos ya las profecías ya se han contestado, se han confirmado todas, ¿verdad? No queremos ser de aquellos que sea demasiado tarde para arrepentirnos. Tenemos que vivir y estar listos y buscar del Señor, ¿verdad? Como nos decían los pastores el viernes, decían ellos que no hay que quedarnos acostumbrados a la comodidad de la casa. Cuando se abra la iglesia otra vez, hay que estar ahí fielmente, ¿verdad? No, ya suficiente con timidez o ¿verdad?, con ser inconstantes, ¿verdad? Lo que tú haces hoy para el Señor y para su reino, eso va a identificarte por la eternidad. So, ten eso en cuenta, ¿verdad? ¿Qué clase de corona quieres tú en tu cabeza cuando llegues al reino de los cielos? ¿Cómo quieres que el Señor te hable en el juicio? Vea, si va a ser juicio para bien, no queremos juicio para mal. Hoy es el tiempo para corregir todas esas cosas en tu vida. Yo no lo puedo hacer por ti, ellas no lo pueden hacer por ti. Lo más que podemos hacer es motivarte y aconsejarte en amor, porque sí te amamos, ¿verdad?
pero no podemos obligarte a hacer lo que Dios pide que tú hagas, porque cada uno tiene que responder por su propia cuenta. Ni aun mis padres, los pastores, pueden contestar por mí. Cada uno de nosotros tenemos responsabilidad ante el Señor de hacer su voluntad y de buscarlo continuamente y de todo corazón. Eso es lo más importante, ¿verdad? Todo lo demás se va a ir en el viento. Y para agregar lo que estabas diciendo, que a veces nosotros pasamos por situaciones y quizás en ese momento no lo entendamos, pero Dios sabe los planes que Él tiene para cada uno de nosotros. Son planes buenos y no son planes malos, porque como David, él no tenía experiencia en la guerra, él nunca había peleado, pero aún él cuidaba de las ovejitas y él mató a ese oso y ese león y sin saber él, Dios ya lo estaba preparando para esta batalla contra Goliat. Y él, ¿verdad? En ese momento que, ¿verdad? Los que estaban peleando, los israelitas, ellos tenían temor en su corazón. Y luego, David no tenía respaldo de ellos. Y segundo, cuando él fue y le dijo a Saúl que él iba a pelear contra el gigante, Saúl le dijo, pero tú eres joven, ¿verdad? David pudo haber dicho, oh, sí, tiene razón. Tiene razón. No tengo los israelitas que me ayuden y sí, yo no tengo experiencia, soy joven, pero él pudo haber escuchado todo eso, pero él decidió confiar en Dios. Y el verso 37 dice, y estas son las palabras que dijo David, dijo, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Esa debe de ser nuestra respuesta ante cualquier temor. Que Jehová me ha librado de todo esto y Él me va a seguir librando de cualquier situación, porque Él está conmigo. Vamos a seguir leyendo. El verso 38 dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Verso 39 dice, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a añadir, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Saúl quiso darle, ¿verdad?, a David estas armas especiales que se usan en el combate. Pero ¿qué fue la respuesta de David? Dijo, no, están muy pesadas, como creo que Felipe lo dijiste al principio, que él no podía porque eran tan grandes, él no estaba acostumbrado a ese peso. Como que él dijo, no puedo, ¿verdad? No puedo pelear con esto. Y eso también podía haber sido otra. Just seeing que no, físicamente no puedes, muchas personas will be like, okay, muchos signs que no puedo hacerlo físicamente, so mejor voy a give up, Sí, muchas oportunidades para escapar, para salirse. Para echarse para atrás. No tenía el respaldo de los israelitas. El rey Saúl no tenía confianza en él, no tenía la armadura físicamente, experiencia, nada. Era joven de edad. El temor pudiera fácilmente decirle no puedes. Que Dios vaya contigo, Ley.
Yeah. A ver si Dios te salva, right? Yeah. Casi como Cristo en la cruz le Yeah. dijeron, que Dios te baje de ahí, que Dios te Yeah. salve. Pero aquí es donde David reemplazó el temor con la fe, porque él agarró esas 5 piedras y la onda. Y algo interesante, él estaba viendo el mismo problema Yeah. que ellos. Todos, ya. Entonces, Wow, ¿por good qué point. su perspectiva era diferente? Y Yeah. aún más allá, sus mismos hermanos, right? Si David tenía esta sabiduría espiritual, ¿por qué no sus hermanos? Right? Que tenían encima de eso la experiencia también. ¿Dónde estaba la fe de sus hermanos? Right? Yeah, exactamente. Y acuérdense que David había matado a un oso y a un león con sus propias manos. Y era un muchacho, me imagino que quizás un muchacho pequeño. I think it was David. Yeah. David, Yeah. So, porque era entre 13 y 15 años de edad, dicen los expertos, los escolares, que tenía como entre 13 y 15 años de edad. O sea, imagínate. pero en su corazón, él ya sabía en quién confiaba. Yeah. So, el Señor nos ha dejado a cada uno de nosotros armas poderosas. No sé si ya hablamos de las piedras que él escogió o me estoy adelantando. No, you go ahead. No, que las piedras que escogió, ¿verdad? Ustedes saben que él escogió ¿cuántas piedras? 5. 5, porque era una para Goliat. No era que él iba a fallar, pero otras 4 para sus otros hermanos también. So, ya Wow. los tenía en la mirada. Wow. Que después de Goliat, porque tú sabes que cualquiera iba a querer vengarse, ¿verdad? De la muerte de su hermano. Entonces, él iba a estar listo para ir y derrotar Wow. a sus hermanos también, Wow. los hermanos de Goliat, que tenía Wow. 4 hermanos. I didn't know that. You didn't know that? No. me neither. Yo no sabía. So entre los 4 hermanos y Goliat eran 5, por eso David escogió 5 piedras, una Wow. para cada, porque era el experto, él con una podía darle donde tenía que darle. Y de hecho, me estoy adelantando, pero ¿verdad? Fue preciso que en el casco aquí, allí pegó en la mera frente la piedra. Y lejos, no estaba yeah. like, y no tenía una hora para, you know, Right. he was Target like, practice. yeah. Sacar ahí matemática y medir el viento ahí y Ajá. toda la cosa. I mean, Right. no time for that. Yeah, Naturalmente yeah. es posible. ¿Qué son las chances de que eso le pegara aquí? Pues aquí te voy con otra, Matemáticas. con respuesta. Las luchas de David durante su vida lo habían preparado para ese momento. Yes. Wow. Porque los leones y todos los osos no se están quietos, vienen atacando, Yeah. se mueven Wow. y todo. Y una cabeza más pequeña, ¿verdad? De un oso, podía decir uno. Bueno, los osos son grandes, pero los leones son más pequeños. Y todo eso lo había preparado a él a echarse para atrás durante la amenaza. Yeah. Para que en esa situación él pudiera ser el más adecuado para triunfar. Yeah, exactamente. Ok, so, ¿qué armas nos ha dejado el Señor a cada uno de nosotros? Él también nos ha dejado una onda y piedras. So, ¿qué clase de armas nos ha dejado el Señor para pelear contra el temor? Y por supuesto, él habla la palabra de la armadura también del Isaías, Señor, ¿verdad? Ya, exactamente. habla del escudo, de la fe. coraza, ajá. Ya, la palabra es nuestra espada. Son todas esas armas, Yeah. ¿verdad? Amen. Son armamento que el Señor nos deja, son herramientas, ¿verdad? Ujú. Y la oración, por supuesto, el ayuno es una de las más grandes. Sí. Por eso es que no nos gusta ayunar, porque el ayuno, el enemigo no lo quiere. Yeah. Pero es good for you to fast. Doble Es bueno carne. ayunar. Ya, no solo para tu apetito, sino para triunfar, porque cuando más llama la atención al enemigo es cuando alguien está ayunando, ¿verdad? Si en 40 días que Jesús ayunó se le apareció el mismo Satanás enfrente, ¿tú crees que no le llama la atención? ¿Verdad? Yo he tenido situaciones que estoy ayunando sin parar por varios días y escucho yo en la casa cómo se revuelcan la serpiente antigua ahí fuera de mi puerta, ¿verdad? O los demonios que aparecen ahí cuando estamos en guerra espiritual orando intensamente. Yeah. Y aparecen los demonios ahí.
So, créelo que las dos armas más grandes nuestras que Él nos ha dejado son la oración y el ayuno. Amen. Y si no estás constante en esas dos cosas, ¿verdad? Puede ser la explicación por muchas situaciones que estemos pasando. Sí. So, tienes que volver o continuar, ¿verdad? A ser fiel en la oración y el ayuno. Amen. Porque si al enemigo no le gusta, significa que es bueno para Amen. nosotros. Sí. Hay que acordar eso. Amén. Ok, vamos a seguir leyendo verso 41. Dice, y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. 42 dice, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que me vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Verso 44 dice, dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Wow, so en ese momento, yo me imagino que Goliat se estaba casi como burlando de David y burlándose del rey y de todo el pueblo de Israel, casi como diciéndoles, this is the best you've got. Yeah, like, ajá. Yeah, go ahead. I'm sorry. Cuando mandan, alguien a representar una nación, agarran el que tiene, uno se viste lo mejor y todo, y cuando vas a representar tu trabajo en un lugar o tu escuela te pones lo mejor y te viste lo mejor y te, escogen una persona que se mira bien bonita y all that. And, en guerra buscan el más que tiene más músculo y el armamento más fino, más bonito, más limpio. Y cuando mira a Goliat a David dicen, este hombre está representando a Israel, la nación que Dios escogió. Era como un insulto, Yeah, ¿eh? like, what the heck? Yeah, porque le dijo, soy yo perro para que vengas a mí con palos. Yeah. Y dice, y maldijo a David por sus dioses. Sus dioses. Bueno, sus dioses. Ajá. Y luego dice, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces, quiere decir que Goliat dijo, oh, esto va a ser fácil. Ya tenía eso en mente. Yeah. Ya estaba haciendo planes de almuerzo porque pensó que rápido lo iba a despachar. Yeah, exactamente. So, como decía Rosy, esa era mi pregunta para ustedes. ¿Qué piensan que pensó Goliat cuando vio a David, este muchacho? Como dicen ustedes, era un insulto, Yeah. para él. Y así a veces el enemigo nos trae, estamos en una situación y el gigante se puede ver así, y el enemigo dice, ya estás derrotado, esto y lo otro, no vas a poder vencer esto. Pero hay un dicho que dice, no mires qué tan grande es la montaña, sino recuérdale a la montaña qué tan grande es tu Dios. Amén, exactamente. Yeah. Y el hermano Toño le doy un shout out porque nos mandaron el verso en Filipenses 1:21 que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Ese derrota el temor, ¿verdad? Yeah. Y es la verdad, Amén. es la verdad. Somos nosotros inmortales mientras estemos obrando en la voluntad del Señor. Ya hasta que no hemos terminado el trabajo que Dios tiene para nosotros en esta vida, somos inmortales y el enemigo no nos puede matar, Amén. no nos puede eliminar. Amén. Por eso cuando fallece un ser querido o un hermano en Cristo, ¿verdad? Que hemos visto en estos días, sí duele el corazón, los extrañamos y todo, pero a la vez glorificamos a Dios porque han terminado su labor y sabemos que si ellos se han ido de nosotros, se han adelantado delante de nosotros, es porque el Señor ya los llamó a casa, Sí. ¿verdad? Y para muchos de ellos pues ya terminó su trabajo en esta vida. Yo en lo personal he estado un poco triste porque un profeta llamado Jack Van Impe, él falleció este año. Era él un profeta poderoso en el Señor.
siempre hablaba sobre los tiempos proféticos, las profecías y el fin de los tiempos, el rapto de la iglesia y todo. Y él falleció este año y para mí ha sido muy difícil, pero como dice mi esposa, ¿verdad? Que ya las profecías se han cumplido, entonces su trabajo aquí en esta tierra ya había terminado. Yo doy gloria al Señor que otros grandes hombres como Billy Graham y algunos más que han compartido mis padres, ¿verdad? Que otros pastores que han fallecido recientemente, tengamos en cuenta que no es última vez que los hemos visto, sino que los vamos a volver a ver, que su trabajo ya terminó y que el Señor ahora los tiene coronados y descansando en su trono, ¿verdad? Con Él. Y ellos están glorificando al Señor y gozándose allá en el reino de los cielos con Billy Graham y todos los demás que se han adelantado. Se están echando un cafecito ahí con Moisés también. No hay que preocuparnos, ¿verdad? Dios está cerca a nosotros, pero Él nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros siempre. Y Él nos protege. Amen. Glory be to God. Ok, so vamos a leer estos últimos versículos. Versículo 45. So, después de la respuesta de Goliat, esta fue la respuesta de David. Verso 45 dice: Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David en su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda y hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en la tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacando de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Amen. Glory be to God. Qué gran victoria, ¿verdad? Amén. Imagínate estar parado ahí y ver esta guerra. Bueno, vamos a imaginarnos ahorita todos cómo fue. Goliat quiso amenazarlos y él hasta lo maldijo y le dijo: voy a dar tu cuerpo como carne a las aves y a las bestias. No tienes experiencia, esto y lo otro. Se estaba riendo, y David, con todo su corazón confiado en el Señor, dijo las palabras: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado. O sea, recordándole a él: acuérdate que tú estás peleando contra Dios, no contra mí. Y como hijos de Dios tenemos que recordarnos que la batalla no es de nosotros, sino es la batalla del Señor. Él pelea por nosotros. Y David le dijo: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Yo me imagino que Goliat no se estaba esperando eso. Oh, no, para nada. No, y como dice la palabra del Señor, que David venció al filisteo con honda y con piedra, porque él vino en el nombre de Jehová y le cortó la cabeza y lo venció en el nombre de Jesús. Todo temor
lo vencemos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová. Amén. No hay Amen. nada que el Señor no pueda hacer. Él pelea nuestras batallas y Él está peleando por nosotros en este momento. No hay que temer de lo que vendrá, ¿verdad? Mañana, porque Dios está con nosotros. Así como Él venció al gigante, Él también va a vencer cualquier situación, cualquier virus, cualquier cosa que venga. El Señor está con nosotros y en Él tenemos la victoria. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Qué Sí. lindo ver la victoria del Señor y de David ahí, ¿verdad? Porque a mí me encantan las historias que reflejan la gloria de Dios. Amén. Porque dice la palabra que Dios escoge lo vil y menospreciado del mundo, escoge lo débil, escoge lo olvidado, ¿verdad? Lo que la gente tiene en poco para avergonzar a lo grande, ¿verdad? Lo sabio del mundo, dice la palabra, ¿verdad? Damos gracias a Dios, ¿verdad? Que Él es bueno, Amén. Él es fiel y Él siempre cuida de sus hijos, ¿verdad? Amén. Amén. Como decíamos al principio que ya ahora se está empezando a abrir, ¿verdad? Muchas tiendas, ya cosas así, ¿verdad? Poquito a poquito a regresar, ¿verdad? A la normalidad que estábamos acostumbrados. Queremos dejarles con estas palabras, ¿verdad? Que si alguien tiene temor en su corazón, ¿qué le podemos decir a ellos? Bueno, pues yo diría que recuerden en el Dios en que han confiado, porque Goliat confió en sus dioses, Faraón confió en sus dioses, Faraón tenía más de 400 ídolos y ninguno de ellos pudo con el Dios de Moisés, Ujú. que el Dios de Moisés mandó plagas que no pudo detener, ¿verdad? Los falsos dioses de Faraón, lo mismo con Elías y Baal, Ujú. que no pudo descender fuego por el poder de Baal, sino que el Dios de Elías también respaldó. Otro ejemplo fue, ¿verdad? Se me escapa ahorita de la mente, pero en muchas ocasiones han habido falsos dioses que se han presentado y siempre el Señor cuida de sus hijos. Imagínate David, ¿verdad? Cuando estaba con Daniel, quiero decir, cuando estaba con los leones, Ujú. ¿verdad? Que eso fue un acto, ¿verdad? Directo del rey, que también Dios lo defendió a él, ¿verdad? Hablamos de Elías y de muchos más siervos. Y lo que les hablé anteriormente, ¿verdad? Que cuando se nos adelantan, ¿verdad? Acuérdese de Juan el Bautista, él murió, ¿verdad? Por Jezabel, ¿verdad? Que ordenó al rey que le quitara la cabeza. Entonces, no fue que Dios ahí se olvidó de Juan el Bautista, sino que Juan el Bautista había terminado su trabajo, ¿verdad? Su labor fue anunciar la venida de Jesús. Sí. Y él tuvo el privilegio más grande que fue de bautizar al Hijo de Dios. Imagínate, él le decía, Señor, yo merezco que tú me bautices. Y Jesús le dijo, deja Juan, que así tiene que ser, ¿verdad? Y entonces tuvo ese gran privilegio, Dios le dio ese regalo antes de morir y luego, terminando su labor, murió Juan el Bautista. Acuérdate de eso, nosotros somos invencibles, ¿verdad? Con tal estemos en esta vida haciendo el trabajo del Señor, Él cuida de nosotros. Entonces, ese es el consejo que yo te dejaría, ¿verdad? De tener a Dios siempre número uno en tu vida, porque el temor viene cuando hay incertidumbre, el temor viene cuando no sabemos dónde estamos parados, pero si tú tienes tu confianza en el Señor, el temor se va, el temor se elimina, ¿verdad? Y no hay lugar para el temor en el corazón de un hijo del Señor. Amén. Sí. Vivir confiado en el Señor siempre, aunque no lo podamos ver, no podamos ver lo que está pasando o lo que Dios está haciendo, como dice la adoración, como Dios está obrando, siempre está obrando, siempre. Y nosotros tenemos que estar fiel en nuestra vida espiritual, persiguiéndolo a Él, buscándolo a Él, y cuando lo buscamos lo vamos a encontrar, como dice en la Biblia.
So tenemos que confiar en eso. Y como joven, no lo podemos ver como en esa situación, no sabemos financieramente, no sabemos cómo va a seguir la vida, pero como, si estamos en la voluntad de Dios, obedeciendo y siendo disciplinado por Él, por la iglesia, por nuestros liderazgos, vamos a estar firmes en nuestra fe y Él nos va a respaldar y Él va a estar protegiéndonos a nosotros hasta que cumplamos ese propósito. Dios nos va a llamar a casa y como es el verso que nos dio el hermano Antonio, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo ese verso hay veces que lo digo porque yo estoy confiando en Dios, que Dios me va a proteger y aunque yo esté mirando, no puedo ver lo que está pasando, estoy confiando en Él. Amén. Y así como, ¿verdad? En estos momentos cuando nosotros salimos, ¿verdad? Nos ponemos los guantes, las máscaras, ¿verdad? Así como David, ¿verdad? Que él se puso, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Acuérdense que estamos cubiertos por la sangre de Jesucristo. Sobre todo. Sobre todo. So, usted cuando salga, ¿verdad? Cuídese, lávese las manos, no se toque la cara, etcétera. Pero acuérdese que cuando usted salga, ¿verdad? Antes de salir de su casa, declare, yo me cubro con la sangre de Cristo, cubro a mis hijos, ¿verdad? Si tienen que salir, yo me cubro con la sangre de Jesucristo. Y el Señor en todo momento, Él cuida de nosotros, ¿verdad? La semana pasada, cuando nosotros íbamos manejando, un Señor casi nos pega, ¿verdad? Me imagino que Él venía tomando porque estaba, ¿verdad? Manejando así y de repente, ¿verdad? En segundos sucedió, pero ya casi nos pega, pero sabemos que estamos cubiertos con la sangre de Jesucristo. So, antes de salir en cualquier momento, aún cuando estamos comiendo, orar por los alimentos, orar por la comida que traemos, ¿verdad? Cuando vamos a comprar, ¿verdad? Y sobre todo, ¿verdad? Orar, estar constantemente orando y ayunando. Sí. No mucha sabiduría ahí. Y yo le diría, ¿verdad? Agregando a lo que Rosy decía, ¿verdad? Que al comienzo de todo esto se creía que la juventud era inmuna, o sea, que no les pegaba este virus y ahora estamos viendo muchos más casos de hasta ronchas y paros cardíacos aún en niños en su infancia. Entonces es algo muy serio, muy severo, ¿verdad? Entonces los jóvenes también tienen que poner atención. Y yo sé en particular con mis hijas, al ver esto, ahí les ha entrado ese temor, o ha querido entrar más bien ese temor, ¿verdad? A la incertidumbre, ¿verdad? Porque ya ahora ya está impactando la juventud también. Entonces es buena oportunidad de reflexionar, ¿verdad? Que Cristo está con nosotros y que nuestra fe necesita estar firme y ser constantes en el Señor, ¿verdad? Es una cosa decir que creemos en el Señor y nuestra fe está en Él, y es otra estar pasando situaciones donde realmente pone a prueba lo que hemos dicho. Yo siempre digo que la circunstancia no forma el carácter, sino que revela el carácter. Sí. Cuando estamos en circunstancias, ahí es donde realmente se ve si creemos lo que hablamos, lo que decimos. Y de hecho, estaba leyendo y estudiando Mateo 15 esta semana, porque ahí dice Jesucristo que los fariseos, ellos buscaban ver las imperfecciones físicas de los discípulos, o sea, estaban viendo en ojos naturales la situación, y Cristo le dijo, porque no se lavaban las manos, imagínense, Cristo le dijo a los fariseos que lo que entra a la boca, o sea, el alimento, no es el que contamina al hombre, sino lo que sale de su boca es lo que contamina al hombre. Y más allá fue describiendo él cómo la contaminación del ser humano estaba en el corazón y en el pecado y la inmoralidad. Entonces, viendo eso en esta situación, yo diría que es lo mismo que Cristo nos diría. Él diría, bueno, entiendo si te preocupas por el virus, pero hay un virus más grande, como decía Junior el viernes. El virus más grande es el pecado. Sí. Y si mucha gente le tiene temor al virus y temor a la muerte, ¿cuánto más, verdad? Una eternidad lejos de Dios, separado de Dios. Eso para mí es más atemorizante que cualquier virus, porque cualquier virus Dios me lo puede quitar, ¿verdad? Pero una separación de Dios, eso nadie lo puede solucionar. Para mí es una prioridad más grande
buscar y acudir a Dios y Sí. estar seguro que mi confianza está en Él y mi eternidad está segura en Cristo. Amén. Eso es lo Sí. más importante. Amén. Gloria a Dios. Amen. Anything else? Muchas gracias a mi esposa. Esta semana nosotros celebramos aniversario de casados y sí nos dimos regalo ahí, nomás le echamos spray cuando llegó en el correo. Amazon. Me acaba de dar otra sorpresa ahorita, me dio para el teléfono, ahí me gustan mucho los tiburones dientudos. So, me acaba de dar muchas gracias. También la pastora quiere que les recordemos, los pastores, que si ustedes, ¿verdad? No se queden con los diezmos ahí, no crean que es un estímulo. Al contrario, ¿verdad? Los biles siguen corriendo aún para la iglesia. Yes. Entonces, les pedimos por favor que apoyen. Están disponibles los pastores por teléfono. La pastora está en el teléfono 972-262-1694. 972-262-1694, ¿verdad? Yes, Ya sorry, lo va my a bad. poner Rosy ahí, para que ustedes puedan hacer sus ofrendas, sus diezmos. Nosotros hemos continuado a diezmar y ofrendar. Siempre que venimos aquí a hacer el show, el programa, siempre traemos nuestros diezmos y se los entregamos a los pastores y ellos lo depositan al banco. Así que no deje pasar eso, porque la bendición se la va a perder usted. Sí. Si usted se come eso es lo que el enemigo quiere. Y como les he dicho muchas veces, ¿verdad? A veces uno se queda con el diezmo, pero después se le poncha la llanta o hay un accidente, como decía Rebeca, y ahí se le fue ese dinero como agua entre las manos. Entonces, lo mejor es darle al Señor lo que Él merece, darle más, ser generoso con Él, porque Él es generoso con nosotros, ¿verdad? Y darle la parte que es suya, porque la fuerza, la vida, ¿verdad? La energía la da Dios para nosotros trabajar. No podemos decir, pues yo trabajo y yo me lo gané, sí, pero ¿quién te da la vida? ¿Quién te da el aire que respiras? Entonces es importante, apoya a tu iglesia, apoya, ¿verdad? Porque es importante que siga esto. De hecho, los constructores, los arquitectos, ahí ellos están queriendo continuar la construcción ahorita mismo. Entonces se necesitan tus diezmos, tus ofrendas, para que continúe el trabajo de la construcción, aún en este tiempo, ¿verdad? Especialmente porque ya empiezan a abrir más cosas y ya nos han estado preguntando ellos, bueno, va a continuar esto, ya estamos listos para continuar. Así que échales una llamada, ponte en contacto con ellos, mándalo por correo, lo que tengas que hacer, pero el punto es que lleguen tus diezmos, tus ofrendas, ¿verdad? Para que quede bien con el Señor. Porque yo sé que ninguno de ustedes quiere quedar falto o quedar corto con Dios, porque Él es generoso con nosotros y Él merece lo que es de Él, ¿verdad? Y realmente no pide mucho de nosotros. Amén. ¿Alguna otra cosa? ¿Quieren orar por alguien quizás que por primera vez sintoniza, ¿verdad? O si ha tenido temor en su corazón, quizás en este tiempo ha tenido temor, ¿verdad? Cómo conquistar el temor, ¿verdad? Que no hay que vivir en ansiedad. Hoy es el día, es el momento oportuno para ponernos bien con el Señor, ¿verdad? Qué lindo es nuestro Dios que nos está dando tiempo para arrepentirnos, ¿verdad? Si realmente estamos viviendo el tiempo del rapto, yo le doy gracias al Señor, porque yo digo, wow, Señor, aún ahorita nos estás dando tiempo para ponernos bien contigo, y no es algo así donde, ¿verdad? Ya se fue todo, ya pasó todo y la gente que no estaba lista se quedó. Aún hay tiempo, ¿verdad? Por eso hay que aprovecharlo y darle gracias al Señor y venir y estar a cuentas con nuestro Dios. Amén. Vamos a orar por cada uno de ustedes que nos están sintonizando. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu preciosa y hermosa palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás, Señor, aquí, Señor, en este lugar, Señor, en los hogares, Señor, de cada uno de nuestros hermanos que está viendo en este momento, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hoy, Señor, reemplazamos, Señor, todo espíritu de temor, Señor. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús, Señor. Y que el temor, Señor, huya en el nombre de Jesús. Y reemplazamos todo temor con fe, Señor, en nuestro corazón. Fe, Señor, y confianza en ti, Señor. No confianza, Señor, en el hombre, Señor, en el dinero, Señor, en nuestro trabajo, aún en nuestras propias fuerzas, Señor,
sino fe en ti, Señor. Que todo, Señor, esto pasará, como dice tu palabra, que todo esto pasará, Señor. Que tú permaneces fiel, Señor, a tu palabra, a tus promesas, Señor. Sobre todo, Señor, nos recordamos, Señor, que tú eres bueno y que tú estás con nosotros, con cada uno de nosotros. Nunca nos has dejado, nunca nos has desamparado, Señor, porque tú, Señor, eres fiel, Señor. Y declaramos, Señor, tu palabra en Josué 1:9 que dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Señor, creemos esa palabra, lo declaramos, Señor, sobre cada persona que nos está viendo en este momento, Señor, y nos cubrimos con la sangre de Jesucristo, Señor, en nuestra entrada y en nuestra salida, Señor. Te pedimos, Señor, que cuando, Señor, salgamos, que tú estés con nosotros, a todos aquellos, Señor, que tienen que salir a trabajar, Señor, clamamos la sangre de Jesucristo sobre ellos, Señor. Cuando vamos a las tiendas, Señor, cuando compramos comida, Señor, aún en nuestros hijos, clamamos la sangre de Jesucristo, Señor. Cuídanos, Señor, y guárdanos, Señor, en nuestros hogares, Señor. Te pedimos que tú bendigas a cada hermano, Señor, cada hermana que nos está viendo en este momento, Señor. Si alguien tiene temor en su corazón, que tú llenes sus corazones de tu paz, Señor, en seguridad, Señor, que tú estás con nosotros. Bendice a nuestros pastores, bendice, Señor, nuestra iglesia, apóstoles y profetas, Señor. Bendice los diezmos y las ofrendas, Señor. A cada persona, Señor, que da, Señor, con un corazón alegre, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nuestros planes no son tus planes, Señor, y sabemos que tú sabes lo que estás haciendo, Señor. Te pedimos, Señor, por los familiares que están en otros países, Señor. Te pedimos que tú los cuides y los guardes, Señor, y sabemos que pronto estaremos juntos, Señor. Sea tu voluntad, Señor. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Amén. Amén. Amen. Qué lindo es el Señor y es lindo pasar tiempo con Él Amén. en su atmósfera, ¿verdad? En su presencia. Amén. Queremos saludar a todos los que nos han estado viendo. La familia Salgado, ¿verdad? Familia de Paco y Marina y todos los muchachos ahí. God bless you guys. Los amamos mucho. Ezequiel Sánchez, remind me, is that Pablo? Yes, that's Pablo. Ahí estás, Pablo. Bendiciones, God bless you, hermano. Pablo. Bendiciones, hermana Jessica. Mateo. Yes, abrazos a todos, ¿verdad? Todos los que nos están viendo y por supuesto todos los que nos van a ver después, ¿verdad? Hermana Sonia, Sí. bendiciones. Exactamente. Muchas veces nos mandan saludos y todo y no tenemos oportunidad de reciprocate, de reaccionar, ¿verdad? Queremos dar oportunidad, no sé si los pastores quieren venir a saludarlos, ¿verdad? Pero ¿verdad? Nos da tanta felicidad, tanto gozo estar con ustedes. Ustedes saben que, ¿verdad? El trabajo en el Señor, el predicar y todo eso no es un trabajo, un oficio obligado ni nada de eso. Para nosotros nos ayuda a pasar, ¿verdad? Cada semana con ustedes. Y así es un gozo, ¿verdad? Poder aún a través de esta situación, esta crisis, poder todavía transmitir a ustedes, ¿verdad? Cada semana. Es palabra que el Señor nos da a nosotros y nos encanta, ¿verdad? Traerlo a ustedes. Aquí dejo los pastores con ustedes para que continúen un mensaje ahí para ustedes. Gloria a Dios, Dios les bendiga. Qué hermosa bendición poder estar una vez más, como dije su palabra, bajo la sombra del Omnipotente. Qué hermosa palabra que viene para alimentar nuestra alma. Te recuerdo a ti, hermano, hermana, tú eres ese David que venció al Goliat. Y cada día, muchas veces, el enemigo pone Goliat en nuestra vida. Pero en el nombre del Señor, saca esa onda, sácala y ten lista esas piedras en el nombre del Señor y dispárale certero. Amen. En el mero frente aquí como le disparó David y le dijo al enemigo, tú vienes a mí, puedes venir con pistola, puedes venir con mentiras a mi vida, a mi mente, a mi corazón, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos y todo argumento
que el enemigo quiera levantar, dispara tu onda, pero dispárala en oración, buscando al Señor. Y ese enemigo, ese Goliat, tú le vas a arrancar la cabeza con la espada del poder de Dios, con la espada de la palabra, y darás esa cabeza a las aves de los cielos. Sí. Y ellos se van a comer esa cabeza que el enemigo te quería destruir. Y como oraban nuestras hermanas aquí, hermana Rebeca, de ese temor que muchas veces viene a nuestra vida, esos son los Goliat que nos quieren ir apachurrando, que te quieren ir amedrentando, porque déjame decirte que Satanás no le importa tu rango que tú tengas. Puede ser un miembro de la iglesia, un servidor, un pastor, un ministro de música, de diferentes cosas que el Señor te use, pero Satanás muchas veces viene para amedrentarte, para aplastarte, ¿verdad? Y podemos ver que muchos han caído en depresión. Por eso viene la palabra del Señor, la medicina, la palabra de Dios es medicina, que cuando viene el virus ya tú ya estás protegido Sí. en el nombre del Señor y tiene que repeler, tiene que saltar ese demonio y no puede llenar ese corazón de incertidumbre, porque sí sabemos que estamos viviendo tiempos apocalípticos, ya no queda la menor duda, ya no vamos a hacer lo que hacíamos antes, ya por eso el Señor, ya Dios permitió que se quitara todo entretenimiento, toda vagabundería, todo vicio. Están cerrados los antros de vicio, están cerrados todos esos lugares donde se acumulaba mucha gente y aún los parques de diversión donde iban miles y miles de personas. ¿Por qué Dios está dando una oportunidad a este mundo, a este pueblo y especialmente a Estados Unidos? Que Estados Unidos se fundó sobre la base del cristianismo y ahora Estados Unidos se volteó en contra de Dios, en contra de la palabra. Lastimosamente, hermano, hermana, la palabra de Dios se tiene que cumplir y Estados Unidos está siendo encajonado. Nosotros estamos aquí, pero tenemos que pedir por esta nación de corazón, porque todo aquel quiere venir en contra de esta nación. Pero también recordemos cuando Israel tenía las bendiciones de Dios y cuando Israel desobedecía, venía el enemigo y lo hacía como tortilla, lo hacía pedazos. ¿Por qué? Porque ellos se alejaron de Dios. Y eso es lo que le está pasando a esta nación lastimosamente. Y la palabra de Dios se tiene que cumplir. Tiene que cumplirse y esta nación caerá. Lastimosamente esta nación va a ser como cualquier nación. Va a sufrir la vergüenza, va a sufrir todos aquellos que aún a los que Estados Unidos les ha dado de comer, ahora se están volteando en contra de ellos. Sabemos que tiene muchos enemigos, la China comunista, que le ha jugado chueco y ahora están teniendo una guerra fría. Son cosas que tenemos que pensar porque ya no hay tiempo para estar nosotros perdiendo el tiempo, hermano. Búscale ahora hay tiempo porque mañana tal vez pueda ser demasiado tarde. Pongámonos a cuentas con el Señor. Tú mejor que nadie sabes cómo tienes tu vida con el Señor. Muchas veces la gente dice, Señor, te pido, si te he ofendido, si te he fallado, perdóname. ¿Cómo es eso? Si te he ofendido, si te he fallado, si tú sabes, yo sé cómo está mi vida con el Señor, yo sé en qué parte yo le soy débil y le fallo. Pues entonces, gracias a la misericordia del Señor, su palabra dice, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana.
Cuando tenemos el respiro de un nuevo día, es una oportunidad que el Señor nos da para que nos pongamos a cuentas con el Señor todos, porque todos un día tenemos que comparecer delante de Él. Mi deseo, hermano, hermana, jóvenes, pónganse a cuentas con el Señor, búsquenle ahora, porque a lo mejor no sabemos el día de mañana, ninguno de nosotros lo tenemos comprado, pero gracias a Él, porque Él todavía nos está esperando con sus brazos llenos de amor y de misericordia. Y si hay personas que se han conectado, porque yo sé que ustedes, hermanos, han han compartido esta programación. Es muy importante que la compartas. Mándala a México, mándala a El Salvador, a España, Italia. Ya nos han hablado de Austria, Wow. de Israel, de todo. Mándala, porque tú puedes tocar una vida. Alguien puede tener una oportunidad de buscar al Señor más en estos tiempos. Tú no sabes si alguien está a punto de quitarse la vida, pero en el nombre del Señor declaramos una palabra que hay vida en el nombre del Señor y que esa no es solución, quitarse la vida. La solución está en Cristo Jesús, porque Él es el que nos ama a pesar de nuestros pecados, de nuestras transgresiones. Él los ama y Él siempre está esperando que el Hijo regrese a los brazos de su Padre amado. Y qué bendición, ¿verdad? Que tú puedas, que a través de que tú compartas, pueda ser una vida salva. Así que comparte, aunque ya el programa, digamos, la predicación ya vamos a terminar, pero pueden ponerla desde el principio, compártela, porque muchos han estado dormidos, roncando. ¿Qué es eso? Desayunando. Desayunando, ya son las 12 del día pasadas y todavía muchos están en las cobijas. Sacudan las cobijas y levántense a alabar al Señor. Este es el día que hizo Jehová. Amén. Nos gozaremos, nos alegraremos. Domingo es el día del Señor y ahora que tenemos todos los días libres, pues todos los días son días del Señor. No es para estar ahí, digamos, haciendo nada, sino que siempre estar con nuestra mente orando, como dijo, ¿verdad? Dije su palabra, orar sin cesar. Amén. ¿Está barriendo, hermana? Dile al Señor, así barre mi vida de todo pecado. Se está bañando, Señor, así como yo, esta agua limpia mi cuerpo, así también tu palabra, tu gracia limpia mi vida de toda inmundicia, y así como se van todos los gérmenes, así también se va de mi vida todo pecado. Amén. ¿Verdad? Sí, muchos que salen ahí, que a las tiendas, que a trabajar, pues así como usted va guiando ese carro, ahí puede ir orando, Señor, guía mi vida, así como yo guío este carro. Y de cada situación a diario de su vida, usted puede hacer una oración. ¿Verdad? No hay excusa de que no podamos orar, porque podemos orar. Nos vamos a acostar, pedirle al Señor que Él nos guarde, que si viniera una catástrofe, no sabemos, muchas veces vienen huracanes, vienen lluvias, pueden venir tsunamis, pueden venir terremotos, pero decirle, tornados, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, podrás guardar mi alma. Acostarnos confiando en las manos de Él, cuando nos levantamos, decirle gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo, que ha guardado esta noche y ahora yo puedo abrir mis ojos a la luz de un nuevo día y decirle, Señor, yo quiero que un día también cuando tú me llames a tu presencia, yo pueda abrir mis ojos en el reino celestial. Y así constantemente buscarle, amarle, servirle, porque es lo mejor que nosotros tenemos en esta vida. Buscar al Señor es la más grande bendición que
que tenemos día a día en estos tiempos que son cumplimientos de la palabra del Señor. Usted y yo ya no nos extrañamos porque ya tenemos un manual, un libro, la palabra de Dios, que ahí nos dice, está más claro que el agua, la palabra de Dios. Cuando se lee, ahí usted mira todos los acontecimientos que vienen para este mundo y todas las bendiciones que usted tiene cuando obedecemos, porque su palabra dice, si obedecieres mis mandamientos, ¿verdad? Tendremos el galardón. Y gloria a Dios, gracias a Dios por cada uno de ustedes, hermanos. Les amamos, les bendecimos. Nuestro deseo más grande es que cada día busquemos al Señor. Si hay amigos, ¿verdad? Parientes de nuestros hermanos, también de nosotros que han oído y están oyendo esta palabra, que no les entre por un oído y les salga por el otro, sino que se vaya aquí al corazón y que esa palabra pueda vivir, porque el efecto de un mensaje es hasta que tú te recuerdas de él. Porque si cuando se predica y la gente solo en el momento capta y luego se le olvida, ahí perdiste todo. Pero cuando tú oyes la palabra y la atesoras y vive en ti, cada día tú puedes estar viviendo y saboreando de las bendiciones que Dios tiene. Dios les bendiga, les amamos, les bendecimos. Miércoles vamos a estar en la iglesia. Si alguno quiere llegar, vamos a ir a orar, aunque sea 1 hora, ¿verdad? Siempre guardando las restricciones, ¿verdad? Que nos dan. 6 pies ahí, una familia en cada línea, uno aquí, otro allá, y sobre todo, ¿verdad? Su mascarilla ahí. Y también usted ande su mascarilla, para limpiarse las manos, esa gel, ¿verdad? Sanit, para que se lave, limpie las manos ahí. Y usted tiene que andar prevenido en su bolsa ahí, hermano, ande preparado, ¿verdad? Y luego también ande la palabra de Dios. Dios le bendiga, y así el pastor también va a saludar, y en la tarde él también va a traer una palabra de bendición. Gloria a Dios. Aleluya. Le paso el tiempo. Amén. Bueno, le damos gracias a Dios en esta hora maravillosa por la enseñanza que ha habido y por el tiempo que Dios nos permite, ¿verdad? Saludar a todos ustedes y a todos los que vean después esta grabación, y le damos gracias a Dios que, como decía la pastora, que queremos ya empezar, Dios mediante, el miércoles vamos a transmitir desde el templo, así de que para que se alisten, como dice, los que quieran o puedan ir, pues ya los esperamos ahí, dando las distancias y todas las recomendaciones. Así que para que estemos volviendo a casa, a la casa del Señor. Ya estuvo bien el tiempo que hemos estado nomás recogidos, ¿verdad? Pero ya está volviendo poco a poco a la normalidad, a la nueva normalidad. Las cosas no va a ser como antes, ¿verdad? No va a ser como antes, va a ser diferente, pero se necesita ir volviendo a la nueva normalidad, o sea, volver pero a la nueva normalidad, así como se recomienda, así como está viendo la pastora, guardando la distancia y llevar sus mascarillas y desinfectante, y en fin, ¿verdad? También si son familias se pueden sentar juntos si viven en la misma casa y todo eso, y si no, pues guardando cada quien distancia. Y también no abrazos, no, ¿verdad? Tenemos que guardar la distancia, acuérdense. no como antes, amén. Así de que
por lo menos no sabemos hasta cuándo, ¿verdad? Pero el Señor siempre, Él es el mismo, ¿verdad? Y el amor de Dios es el mismo. Y nuestro amor como cristianos es el mismo, pero tenemos que guardar ciertas maneras diferentes ahora. Así es de que damos gracias a Dios en la tarde a las 7, Dios mediante a las 7 de la tarde, vamos a estar comenzando una transmisión y vamos a traer un consejo de la palabra de Dios hoy esta tarde. Así que les invitamos para que se conecten, ¿verdad? Todos los que puedan. Y bueno, creo que todos van a poder. Amén. Y mándele también esto a alguien que de sus familiares o algo que no han aceptado a Cristo, mándelo para que ellos también tengan la oportunidad, ¿verdad? Porque nuestro deseo es que los que no son salvos sean salvos, como la palabra dice también. Dios mismo hasta dice que Cristo no ha venido todavía esperando que más gente se salve. Dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso el Señor no ha venido todavía. Dice que Él está esperando. Entonces, porque mucha gente dice, bueno, no, pues siempre han hablado de que Cristo viene y no ha venido y todo eso. Pues es porque Él quiere que más gente se salve. Pero va a llegar el momento que el Señor viene por su pueblo y se lleva a su pueblo, y después el que se queda va a sufrir mucho. Va a sufrir mucho. Y el que quiera buscar a Dios en ese tiempo de tribulación que viene, que está en Mateo 21, ahí habla la palabra, verso 21-25 por ahí, dice que, o 24-21, perdón, Mateo 24-21, ahí está, que viene tribulación, una tribulación cual nunca ha habido desde que los hombres han estado sobre la faz de la tierra, ni habrá después. Habrá persecuciones terribles. Y el que quiera decir yo soy cristiano en ese tiempo, lo van a perseguir hasta la muerte. Así es de que entrégate a Cristo ahora mejor para que Cristo, pues en el arrebatamiento de su iglesia, te lleve y no te quedes a sufrir la gran tribulación. Porque van a ser 7 años. Va a empezar como una tribulación y después se va a arreciar la gran tribulación. Es decir, de que tienes que entregarte a Cristo para que no sufras todo eso que está escrito en Apocalipsis, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19 de Apocalipsis. Así que qué bueno que compartan esto para que los demás también sean bendecidos. Así que Dios mediante, en la tarde estamos con ustedes nuevamente y le damos toda la honra y la gloria y la alabanza, se la damos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y saludos a todos los que se conectaron. Les amamos en Cristo Jesús. Así que Dios les bendiga. Amén. Amén. Un abrazo God bless everybody. cibernético. Aleluya. Aleluya. Hasta la próxima. Hasta la vista.